¿Qué tal, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante? Les saluda Giovanni Bautista, trayéndoles como cada viernes su resumen semanal con las noticias más relevantes para la comunidad guatemalteca que vive en los Estados Unidos, gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. Y damos paso a las noticias, informando acerca de un lamentable accidente de tránsito que tuvo lugar en el estado de Pensilvania y en el que José Luis Pelicó, originario del municipio de El Palmar, Quetzaltenango, perdió la vida. Un hombre guatemalteco identificado como José Luis Pelicó Gonon murió al ser atropellado el 12 de febrero de 2025 en el estado de Pensilvania. La policía estatal informó que Pelicó Gonon cruzaba una calle en West Baltimore Pike cuando fue golpeado por un vehículo Acura RDX, el cual era manejado por Christopher Conley. El informe policial indica que el guatemalteco ya había cruzado la sección de los carriles que conducen con dirección al norte, pero al llegar a las líneas con dirección al sur, no esperó que el tráfico disminuyera para cruzar con seguridad y fue cuando ocurrió el atropellamiento. Investigaciones preliminares señalan que Conley, quien conducía hacia el sur sobre el carril izquierdo, golpeó al guatemalteco con la parte frontal del bumper de su carro. El fuerte impacto lanzó a la víctima a unos 50 pies de distancia. Por otra parte, el área donde ocurrió el fatal accidente no tiene alumbrado público. Paramédicos que atendieron la emergencia la noche del miércoles 12 de febrero pasado lo trasladaron a un hospital donde fue pronunciado su deceso. Hasta el momento no se han presentado cargos contra Christopher Conley. El trágico fallecimiento de José Luis Pelicó Gonon ha causado consternación en la comunidad de El Palmar Quetzaltenango, de donde es originario. Su familia abrió una cuenta en el sitio gofundme.com donde reciben aportes económicos para cubrir los costos de repatriación del señor Pelicó Gonon a su tierra natal. La misma está bajo el título Ayuda para mandar a José a Guatemala. Y en la ciudad de Memphis, Tennessee, el Departamento de Policía Local pide la ayuda del público para dar con el paradero del conductor de un vehículo que atropelló mortalmente a un padre de familia guatemalteco. Como Eduardo Pérez López, oriundo del departamento de San Marcos, Guatemala, fue identificada la víctima de un accidente vial que tuvo lugar en Memphis, Tennessee, la madrugada del 16 de febrero de 2025. El Departamento de Policía Local informó que sus oficiales arribaron a eso de las 3 de la mañana del pasado domingo a la intersección de Getwell Road y la avenida Willowview, donde encontraron a un hombre que fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en un vehículo plateado. A pesar de los esfuerzos para atender al señor Pérez López, murió en el lugar del incidente. Hasta el momento no hay arrestos por este caso y las autoridades piden apoyo de la comunidad con información que permita dar con el responsable. La familia de Eduardo Pérez López busca repatriar su cuerpo a su natal Concepción Tutuapa, San Marcos, al oeste de Guatemala, para rendirle honras fúnebres. Un accidente laboral cobró la vida de un trabajador guatemalteco el 10 de febrero de 2025 en Wyoming, Michigan. Fue identificado por sus familiares como Neri Morales Pérez, quien, según indican, es originario del municipio de Tacaná, San Marcos, al oeste de Guatemala. Agregan que el pasado 10 de febrero el señor Morales Pérez se encontraba trabajando en el techo de un inmueble cuando cayó del mismo, provocándole la muerte. Su familia abrió una cuenta en el sitio gofundme.com donde reciben donaciones monetarias que emplearán para repatriar el cuerpo de Neri Morales Pérez a su natal Tacaná, donde será sepultado. La cuenta está bajo el título Help Send Neri Morales Pérez Home. En el estado de Texas, Carmelo González, quien ya estaba a bordo de un avión con deportados rumbo a Guatemala, fue bajado de la aeronave a último momento gracias a la intervención de funcionarios de la Fiscalía del Condado Harris. Un padre de familia, quien estaba a punto de ser deportado a Guatemala, fue liberado cuando ya estaba a bordo del avión que lo llevaría a su país de origen, pues es uno de los testigos principales de un caso judicial que todavía está en proceso en el estado de Texas. Se trata de Carmelo González, padre de la niña María González, quien fue asesinada en Pasadena, Texas, en agosto de 2023. La liberación del guatemalteco se logró luego que la Fiscalía del Condado Harris intervino, pues considera que el señor González es un testigo fundamental, tanto en la investigación del crimen de su hija, así como del juicio que enfrenta el acusado. La pequeña María fue encontrada sin vida debajo de su cama. Fue precisamente su padre quien hizo este hallazgo cuando volvió de su trabajo.
Por este crimen se encuentra detenido Juan Carlos García Rodríguez, quien está acusado tanto de abusar sexualmente de la menor de 11 años, así como de quitarle la vida. Contra él se pide la pena de muerte de acuerdo a funcionarios de la Fiscalía. Por su parte, Carmelo González, padre de la menor fallecida, fue detenido por agentes policiales el 26 de enero de 2025 cuando conducía bajo los efectos del alcohol. Aunque pagó una fianza, agentes de ICE lo retuvieron y pusieron en proceso de deportación a Guatemala. Gracias al trabajo de fiscales del condado Harris, Texas, la deportación de González se frenó cuando él ya estaba a bordo del avión con deportados. Luego lo retuvieron durante varios días bajo custodia de ICE, pero la semana pasada fue puesto de nuevo en libertad. Y en ese mismo estado, a principios de la presente semana, un excongresista de Guatemala fue condenado a pasar 18 años en una prisión federal por cargos relacionados al tráfico de estupefacientes. Jorge Armando Ubico Aguilar, un exdiputado al Congreso de la República de Guatemala, fue condenado en el estado de Texas a pasar más de 15 años en una cárcel federal por su involucramiento en el tráfico de estupefacientes. Durante el proceso judicial, el excongresista del partido Todos aceptó su culpabilidad. Ubico Aguilar fue electo durante 2 periodos al Congreso de la República de Guatemala en representación de dicha agrupación política. El fiscal Abe McCauley Jr., al dar a conocer la sentencia, declaró que este funcionario guatemalteco facilitó envíos de narcóticos a los Estados Unidos traicionando a su país. Por su parte, un funcionario de la DEA declaró que la sentencia es un mensaje para otros funcionarios corruptos involucrados en delitos similares, pues serán castigados por el veneno que envían hacia los Estados Unidos. Fue el 3 de marzo de 2021 que un jurado federal del Distrito Este de Texas presentó los cargos contra el exdiputado Ubico Aguilar. 3 años después, en mayo de 2024, fue extraditado a los Estados Unidos y se declaró culpable de varios cargos que pesan en su contra. El exdiputado militante del partido político Todos, Jorge Armando Ubico Aguilar, de 45 años de edad, fue condenado a pasar 18 años en una prisión federal. Protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana. En algún momento de la vida todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano. Calcule sus necesidades: gastos fúnebres, terreno en el cementerio, lápida, el féretro, transporte, repatriación, servicios médicos, deudas y más. Solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo, simple y barato. Soy Marvin Otsoy, su asesor. Llámenos al 775-337-2322. Muchas gracias por seguir acompañándonos en su resumen semanal de noticias, el cual traemos como siempre gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. Y en temas migratorios, varios indocumentados guatemaltecos fueron capturados en redadas migratorias que se realizaron en la ciudad de Los Ángeles, California, durante la primera quincena del mes de febrero de 2025. Redadas migratorias realizadas en Los Ángeles, California, en días recientes llevaron a la captura de varias personas indocumentadas, entre los que se incluye a individuos originarios de Guatemala. El primer caso es el de un guatemalteco de quien no se dio a conocer su identidad, quien fue detenido el 11 de febrero pasado. Él fue condenado con anterioridad por varios cargos, entre ellos el de robo. El 12 de febrero de 2025, la oficina de ICE en Los Ángeles informó acerca de la detención de Luis Antonio Ají Méndez. Según la institución, él tiene antecedentes penales por delitos que van desde robo en segundo grado, posesión de propiedad robada y portación de un arma de fuego cargada. El 15 de febrero pasado, ICE dio a conocer la captura de Osmar Rolando Gómez, originario de Guatemala. Gómez pasó 11 años en una cárcel luego que fue encontrado culpable por los delitos de violencia doméstica, DUI y homicidio involuntario. Durante estos operativos también fueron detenidos indocumentados procedentes de México y El Salvador. Las autoridades indicaron que todas estas personas quedaron sujetas a procesos de deportación a sus respectivos países. En la ciudad de Nueva York, agentes de ICE lograron dar con el paradero de un indocumentado luego de rastrear la dirección de un paquete que le fue enviado desde Guatemala. Un paquete enviado desde Guatemala a Nueva York permitió a agentes de migración ubicar la vivienda de un hombre guatemalteco quien ya ha sido deportado en 2 ocasiones.
En documentos presentados ante una corte acusan a Cesario Onelio Argueta del Valle de reingresar irregularmente a los Estados Unidos. Para apoyar la acusación, las autoridades usaron como prueba un paquete que fue interceptado por oficiales de la patrulla fronteriza en el Aeropuerto Internacional Hancock el 7 de diciembre de 2024. Los funcionarios aseguran que como parte de su rutina de inspección abrieron la encomienda y encontraron un pasaporte guatemalteco enviado a Argueta del Valle. Luego notificaron a autoridades de ICE. Por su parte, ICE verificó que Cesario Onelio Argueta del Valle fue deportado por primera vez en abril de 2010. En el mes de julio de 2019, nuevamente fue detenido cerca de Hidalgo, Texas. En esa oportunidad fue condenado a 59 días por reingreso irregular y lo deportaron a Guatemala. El paquete fue enviado finalmente a la dirección donde vive el guatemalteco en Adams, Nueva York, como parte de las investigaciones para dar con su paradero. Fue el 1 de febrero de 2025 cuando finalmente oficiales de migración se presentaron al inmueble donde vivía y procedieron a su captura. El guatemalteco Domingo Juan es uno de los primeros indocumentados en ser detenido bajo la ley de carácter migratorio titulada Langley-Riley, la cual fue aprobada por la actual administración del gobierno de los Estados Unidos. Un guatemalteco resultó ser uno de los primeros indocumentados que será deportado desde los Estados Unidos bajo la nueva ley anti-inmigrante aprobada recientemente, la cual es conocida como Ley Laken-Riley. Domingo Juan fue detenido en Brownston, Indiana, donde protagonizó un choque vehicular en el que perdió la vida el piloto del otro carro involucrado, identificado como Brad Kastner. Este accidente tuvo lugar en marzo de 2024. Sin embargo, investigaciones sobre dicho incidente indicaron que el guatemalteco no conducía a alta velocidad, como tampoco lo hacía bajo la influencia del alcohol u otras sustancias. El único delito cometido por el guatemalteco Domingo Juan fue manejar sin licencia, falta por la que ya había sido detenido en 2 ocasiones anteriores en Indiana, donde se considera un delito menor. Sin embargo, la recién aprobada ley Laken-Riley autoriza la deportación de inmigrantes indocumentados que enfrenten cargos judiciales por delitos como hurto, robo, asalto a agentes de la ley o cualquier otra falta que resulte en heridas graves o la muerte. Bajo este criterio fue que autoridades migratorias detuvieron al indocumentado guatemalteco, quien ya está sujeto a un proceso de deportación a su país de origen. En Jacksonville, Florida, un guatemalteco podría recibir una larga condena de prisión luego que aceptó ser responsable de transportar indocumentados desde el estado de Georgia. Un hombre de nacionalidad guatemalteca podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión luego que se declaró culpable de transportar a una persona indocumentada en el estado de Florida. Así lo anunció el 18 de febrero de 2025 la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito de Florida. Un reporte indica que agentes de la patrulla fronteriza recibieron información acerca de un camión gris con placas de Georgia que podría estar transportando indocumentados desde dicho estado hacia Florida. Durante una parada de tráfico, oficiales le marcaron el alto al conductor de dicho vehículo a primeras horas del 29 de enero de 2025. Al cuestionar al piloto, identificado como Freddy Herrera Sontay, determinaron que tanto él como la otra persona que transportaba no cuentan con estatus migratorio regular. Ambos reconocieron que son originarios de Guatemala. Investigaciones posteriores arrojaron incluso datos de cuántas millas al mes recorrió Herrera Sontay, las cuales promediaron unas 9.600 millas mensuales desde el año 2025 cuando compró ese vehículo. Freddy Herrera Sontay también admitió durante el interrogatorio que cobró $250 por la persona que transportaba el día que fue detenido y añadió que esa es la cantidad que suele pedir por cada individuo que transporta. Informes indican que él ya había sido deportado a Guatemala el 11 de julio de 2018. Tanto Herrera Sontay como el pasajero fueron detenidos el 29 de enero pasado y los enviaron a la estación de la patrulla fronteriza de Jacksonville, Florida. Agentes de ICE destacados en la ciudad de Boston, Massachusetts, dieron a conocer la captura del indocumentado guatemalteco Wilber Chinic. Agentes de ICE arrestaron en la ciudad de Boston, Massachusetts, a un indocumentado guatemalteco, quien informaron tiene antecedentes penales por varios delitos por los que fue declarado culpable. El arresto de Wilber Chinic Villagrán, de 27 años de edad, tuvo lugar el 26 de enero de 2025 en la localidad de Framingham, Massachusetts.
Chinic Villagrán fue encontrado culpable de 3 cargos de asalto y agresión contra un miembro de su familia, además de intimidación, entre otros delitos. ICE reportó además que el guatemalteco ingresó irregularmente a los Estados Unidos en 2 ocasiones, la primera en julio de 2020 cerca de Laredo, Texas. En esa oportunidad fue regresado a territorio mexicano por agentes de la patrulla fronteriza. Chinic Villagrán reingresó ilegalmente a los Estados Unidos por segunda ocasión sin ser detectado por autoridades migratorias. A pesar de haber sido arrestado en 2 ocasiones en Massachusetts y que ICE pidió su retención antes que lo pusieran en libertad, dicha solicitud no fue atendida por autoridades de las cortes donde fue juzgado. Fue hasta el 26 de enero pasado que oficiales de migración lo detuvieron y actualmente permanece bajo su custodia mientras concluye su deportación de vuelta a Guatemala. Y bueno, amigos de La Voz del Inmigrante, esta es toda la información que tenemos para ustedes por el momento, pero les recordamos que pueden recibir actualizaciones informativas diariamente a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Y quiero aprovechar esta oportunidad también para invitarles a que mañana sábado, a partir de las 9 de la mañana, nos acompañen en su programa Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles, en una edición especial dedicada al tema migratorio. Nos estará acompañando completamente en vivo y respondiendo sus preguntas la abogada de migración Cintia Santiago. Agradeciendo su atención, se despide de ustedes por el momento Giovanni Bautista, pero nos vemos el próximo viernes con más información.